La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 12. 10. El afán de poderío, fama y posesión. La búsqueda de afecto es uno de los medios frecuentemente aplicados en nuestra cultura para asegurarse contra la angustia. Otro recurso es el afán de poderío, fama y posesión. Quizá convenga explicar por qué consideramos el poderío, la fama y la posesión como aspectos de un mismo problema. Pues, entrando en detalles, no cabe duda que representa una gran diferencia para la persona el que su tendencia prevaleciente sea la de uno u otro de estos fines. ¿Cuál de ellos predomina en los esfuerzos del neurótico por recuperar su seguridad? Eso depende tanto de circunstancias exteriores cuanto de diferencias en las dotes individuales y en la estructura psíquica. Si los abordamos como unidad, es porque todos poseen algo en común que los distingue de la necesidad de afecto. Conquistar cariño significa obtener seguridad mediante un contacto más estrecho con los otros, mientras que el anhelo de poderío, fama y posesión implica el fortalecimiento a través de cierta pérdida de contacto y de cierto reaseguramiento de la propia posición. Por supuesto, el deseo de dominar, de ganar prestigio y de adquirir riquezas no constituye en esencia una tendencia neurótica, tal como el ansia de afecto tampoco es en sí neurótica. Para comprender las características del afán neurótico dirigido hacia esos fines, será preciso parangonarlo con la disposición normal. El sentimiento de poderío, por ejemplo, puede surgir en una persona normal que nota su propia superioridad, ya consista en mayor fuerza o destreza física, en su capacidad mental, su madurez o su sabiduría. En cuanto a la ambición normal de poderío, suele vincularse a alguna causa particular, la familia, el grupo político o profesional, la patria, una idea religiosa o científica. El afán neurótico de poderío, en cambio, nace de la angustia, el odio a los sentimientos de inferioridad. Para expresarlo categóricamente, el afán normal de poderío nace de la fuerza, el neurótico de la debilidad. También aquí interviene un factor cultural. En efecto, el poderío, la fama y las riquezas individuales no tienen idéntico papel en todas las culturas. Así, los indios pueblo, por ejemplo, el pugnar por la conquista de prestigio es objeto de decidida reprobación y solo se toleran escasas diferencias de fortuna individual, de modo que también esta aspiración carece de importancia. En esa cultura no tendría sentido el esfuerzo por cualquier clase de predominio, como forma de reasegurarse. En la nuestra, por el contrario, los neuróticos eligen ese camino, porque, de acuerdo con la estructura social vigente, el poderío, la fama y la posesión pueden conferir un sentimiento de mayor seguridad. Investigando las condiciones que producen estos afanes, verificaremos que de ordinario solo aparecen una vez que ha resultado imposible reconfortarse de la angustia subyacente mediante el cariño ajeno. Citaremos un caso que demuestra cómo dicho anhelo puede desarrollarse, en forma de ambición, una vez frustrada la necesidad de cariño. Cierta niña estaba fuertemente ligada al hermano, 4 años mayor, por vínculos afectivos de carácter más o menos sexual. Pero cuando alcanzó los 8 años, aquel la rechazó bruscamente, aduciendo que ya eran demasiado crecidos para esa clase de juegos. Poco después, la niña comenzó a desplegar en la escuela una repentina y ardiente ambición, que a todas luces obedecía a la decepción sufrida en sus aspiraciones de afecto. Frustración tanto más dolorosa, dado que no tenía muchas personas en quien apoyarse. El padre era indiferente para con sus hijos, y la madre prefería sin disimulo al hermano. Pero no era únicamente frustración lo que experimentaba, sino también una terrible ofensa a su amor propio, pues claro está, ignorante de que el cambio de actitud de su hermano se debía simplemente a su próxima pubertad, se sintió avergonzada y humillada, tanto más cuanto que su autoconfianza ya reposaba de por sí sobre base endeble. En primer lugar, no era querida por su madre, y la belleza de ésta hacíala sentirse insignificante. Luego, el hermano no solo era el predilecto de la madre, también gozaba de su confianza.
Los padres constituían un matrimonio poco feliz y la madre comentaba todas sus preocupaciones con el hermano, de suerte que la niña se sentía totalmente excluida de la familia. Así, poco después de la dolorosa experiencia con el hermano, realizó un intento más para obtener el afecto que necesitaba, enamorándose de un muchacho que había conocido en una excursión. Llegó a sentirse muy exaltada y se dio a tejer espléndidas fantasías en torno al muchacho. Pero cuando éste la abandonó a su vez, reaccionó al nuevo desengaño cayendo en una depresión. Conforme sucede a menudo en situaciones de esta clase, tanto los padres como el médico de familia atribuyeron sus trastornos a que estaba adelantada en la escuela para su edad, de manera que la enviaron a reponerse a una colonia de veraneo, colocándola luego en un grado inferior al cursado. Fue entonces, a los 9 años, cuando mostró una ambición casi desesperada, resultándole insoportable no ser la primera en su clase. Al mismo tiempo, empeoraron visiblemente las relaciones con sus compañeras, que siempre habían sido muy amistosas. Este ejemplo ilustra los factores típicos que se combinan para engendrar una ambición neurótica. Desde el principio se sentía insegura por juzgarse malquerida. Se produjo así considerable hostilidad, que no pudo expresar porque la madre, figura dominante de la familia, le exigía admiración ciega. El odio reprimido engendró, pues, intensa angustia. Su autoestima jamás tuvo oportunidad de desarrollarse, ya que había padecido repetidas humillaciones y, para remate, quedó evidentemente traumatizada por la experiencia con el hermano. Así, fallaron todos sus intentos de obtener afecto como medio de restablecer su autoconfianza y seguridad. Los afanes neuróticos de poderío, fama y posesión no solo ponen a cubierto contra la ansiedad, son también útiles a manera de vías para derivar la hostilidad reprimida. Examinaremos antes, pues, de qué modo cada uno de estos afanes ofrece especial resguardo contra la angustia, y luego los diversos mecanismos por cuya mediación pueden contribuir a liberar la hostilidad. El afán de poderío sirve, en primer lugar, de resguardo contra la indefensión, que es, como ya hemos visto, uno de los elementos básicos de la angustia. Al neurótico repúgnale tanto lo que tiene aún la más remota apariencia de desvalidez o debilidad, que rehuirá situaciones muy corrientes para toda persona normal. Aceptar alguna guía, consejo o ayuda, toda clase de dependencia personal o circunstancial, cualquier concesión a los demás o concordancia con ellos. Esta protesta contra la carencia de defensa no surge en toda su magnitud del primer antuvión, sino que aumenta poco a poco. Cuanto más obstaculizado se sienta el neurótico por sus inhibiciones, tanto menos capaz será de imponerse, pero a su vez, cuanto más endeble se torne, con tanta mayor ansiedad, tratará de evitar todo lo que tenga lejana semejanza con la debilidad. En segundo término, el afán neurótico de poderío sirve como protección contra el riesgo de sentirse o de ser estimado insignificante, forjándose el neurótico una noción rígida e irracional acerca de su poder, que lleva a persuadirle de que es capaz de superar cualquier situación, dominándola inmediatamente por dificultosa que sea. Dicho ideal se enlaza con la soberbia. Así, el neurótico conceptúa la flaqueza no solo como un peligro, sino también como una ignominia. Clasifica a las personas en dos clases, fuertes y débiles, admirando las primeras y menospreciando las últimas. Asimismo, llega al extremo en lo que juzga endeblez, desdeñando más o menos a todos los que están de acuerdo con él o ceden a sus deseos, a los que tienen inhibiciones o que no gobiernan sus emociones en el grado de mostrar siempre un rostro impasible. Pero en igual forma, desestima esas cualidades en su propia persona, sintiéndose humillado cuando debe reconocer su ansiedad o su inhibición, de modo que se desprecia a causa de su neurosis y ansiosamente trata de mantenerla en secreto. Por fin, se vilipendia a causa de no ser capaz de vencerla por sí solo.
Las formas que tal afán de poderío son susceptibles de asumir dependen de cuál falta de poder sea temida o despreciada en mayor grado. Citaremos algunas de sus expresiones más frecuentes. Primeramente, el neurótico deseará subyugar a los otros tanto como a sí mismo. Nada ha de ocurrir que él no haya iniciado o aprobado. Este afán de dominación puede adoptar la forma atenuada de otorgarle conscientemente al prójimo su plena libertad, pero insistiendo en saber cuánto hace y enojándose si se le oculta algo. Las tendencias a dominar podrán ser reprimidas a tal punto que no solo el mismo neurótico, sino inclusive quienes lo rodean, estarán convencidos de su profunda generosidad al permitirles todas las libertades a los demás. Pero si una persona reprime tan completamente su deseo de dominación, ¿acaso se sienta deprimida o sufra intenso dolor de cabeza o trastornos gástricos cada vez que el prójimo arregle una cita con otros amigos o se atrase en forma inesperada? Desconociendo la causa de sus perturbaciones, puede atribuirlas a las condiciones atmosféricas, a una mala comida o a otros motivos sin importancia. La presunta curiosidad igualmente puede estar determinada en gran medida por un secreto deseo de dominar la situación. Las personas de este tipo propenden asimismo a querer hallarse siempre en lo cierto y se irritan con facilidad cuando se les prueba que no tienen razón, aunque se trate de detalles nimios. Han de saberlo todo mejor que nadie, actitud que en ocasiones suele ser llamativa y molesta. Personas que en otros aspectos son serias y de confianza, al encontrarse con preguntas a las que no pueden responder, simulan saber o inventan algo, aun cuando en este caso su ignorancia nada tenga de vergonzoso. A veces, lo más importante es conocer de antemano qué pasará, es decir, atinar a predecir todas las eventualidades. Esta actitud puede aunarse con cierto aborrecimiento de cualquier situación que involucre factores imprevisibles, pues cuidadosamente procuran evitar el menor riesgo. La prefinencia que conceden al dominio de sí mismos se refleja en su reticencia a abandonarse a un sentimiento. La atracción que una mujer neurótica siente por un hombre es factible de trocarse bruscamente en desprecio si éste se enamora de ella. A los pacientes de este tipo les resulta difícil abandonarse a sus asociaciones libres, pues ello significaría perder el dominio sobre sí mismos y dejarse arrastrar a ignotos territorios. Otra actividad característica del neurótico, en lo que atañe a su afán de poderío, es su prurito de que todo se haga según lo quiere él, exigencia susceptible de constituirse en una fuente de incesante irritación para él si los demás no cumplen con exactitud lo que aguarda de ellos, o si no lo hacen en el preciso momento en que así lo desea. La impaciencia se halla en estrecha relación con este aspecto del afán de poderío. Toda suerte de demora, una forzosa espera, aunque no sea más que por las señales del tránsito, pueden ser motivos de irritación. El propio neurótico casi nunca se percata de su postura autoritaria, o al menos de su magnitud. No le conviene reconocerla ni modificarla, pues cumple para él destacadas funciones protectoras. Tampoco los demás deben advertirla, porque si así sucediera, correría peligro de perder su afecto. Esta ausencia de reconocimiento tiene importantes consecuencias para los vínculos amorosos. Así, una mujer neurótica sentirá que su amante o marido ya no la ama, si no hace cabalmente todo lo que espera de él, si llega tarde, si no llama por teléfono, si parte de viaje. En lugar de convenir que sufre una mera reacción de angustia ante la falta de cumplimiento absoluto de sus deseos, casi siempre desmesurados, lo interpreta todo como prueba de que no es querida. Esta falacia resulta, por cierto, corriente en nuestra cultura y contribuye en gran parte al sentimiento de no ser amado, factor decisivo en muchísimas neurosis. Por lo general, son los mismos padres quienes dan el ejemplo. Por ejemplo, una madre tiránica, disgustada por la desobediencia del hijo, creerá y declarará que éste no la quiere. Del mismo modo, suele producirse una extraña contradicción que puede trastornar profundamente cualquier lazo amoroso.
Una muchacha neurótica no puede amar a un hombre débil, porque detesta toda debilidad, pero tampoco es capaz de competir con un hombre fuerte, porque siempre espera que éste se doblegue ante ella. De ahí que, en secreto, solo busque al héroe, al superhombre recio, pero al mismo tiempo tan débil que se someta sin vacilar a cualquier demanda suya. Otra actitud que integra el afán de poderío es la de no ceder jamás. El estar de acuerdo con una opinión o el aceptar un consejo, aunque se lo considere acertado, se experimenta como una flaqueza, y la simple idea de proceder así desencadena la rebelión. Aquellas personas en las cuales prevalece esta postura tienden a reaccionar contra todo, y por su verdadero temor a transigir, adoptan compulsivamente actitudes de discrepancia. La expresión más corriente de esta actitud es la oculta exigencia neurótica de que el mundo se ajuste a él, en vez de adaptarse él mismo al mundo. De esta postura surge una de las principales dificultades del tratamiento psicoanalítico. En efecto, el objetivo último del análisis no es adquirir conocimiento o mayor comprensión, sino aplicar esta comprensión a fin de modificar las actitudes. Mas, aunque reconoce que un cambio redundaría en su personal beneficio, el neurótico de este tipo abomina la perspectiva de enmendarse, pues para él significaría una concesión fatal. Tal incapacidad de ceder ante el prójimo influye asimismo sobre las relaciones amorosas. El amor, cualquiera sea su significado en lo restante, siempre implica una entrega, es decir, ceder ante la persona amada, así como ante los propios sentimientos. Cuanto más inepta sea una persona, hombre o mujer, para tolerar tal concesión, tanto menos satisfactorias serán sus correspondencias amorosas. El mismo factor también puede intervenir en la frigidez, ya que el llegar al orgasmo presupone justamente esa capacidad de abandonarse por entero a los propios impulsos. La influencia que, según hemos visto, tiene el afán de poderío en las relaciones amorosas nos permite comprender con mayor profundidad varias consecuencias de la necesidad neurótica de cariño. En efecto, numerosas actitudes vinculadas con el anhelo de amor solo se penetran a fondo si se examina el papel que en ellas desempeña el afán de poderío. Como queda notado también, este afán es un recurso protector contra la indefensión y contra la inferiorización, cometido este último que comparte con el afán de prestigio. El neurótico de este grupo experimenta la perentoria necesidad de impresionar, ser admirado y respetado. Suele tener fantasías de deslumbrar a los demás con su belleza, su inteligencia o con alguna hazaña notable. Derrocha el dinero con ostentación. Sabe conversar acerca de los libros más recientes y de los últimos estrenos. Conoce a cuanto personaje destacado existe. No soporta que nadie, amigo, marido, esposa o empleado, deje de admirarle. Todo su autoaprecio está en ser aplaudido y se desvanece al punto cuando no es objeto de ponderación. Su excesiva sensibilidad y persistente temor a la humillación convierten su vida en un tormento. Con frecuencia ni se percata de que se siente degradado, pues tal reconocimiento le resultaría excesivamente doloroso. Pero tenga o no conciencia de ello, siempre reacciona contra tal sentimiento con ira desproporcionada al dolor sufrido. Así, su actitud lleva a la constante producción de renovada hostilidad y angustia. A los fines meramente descriptivos, podría calificarse a tal persona de narcisista, pero si la contemplamos en forma dinámica, el término es equívoco, pues si bien está siempre preocupada por exaltar el yo, en lo fundamental no obra de este modo en aras del amor a sí mismo, sino para protegerse contra el sentimiento de insignificancia y de rebajamiento, o en términos positivos, para restablecer su autoestima aniquilada. Cuanto mayor distancia presente en sus relaciones con nosotros, tanto más adentrado se hallará este afán de prestigio, manifestándose entonces como necesidad de ser infalible y extraordinario ante sus propios ojos. Todo defecto, advertido o solo sospechado,
se considera como una verdadera humillación. El resguardo contra la indefensión y la insignificancia o la humillación también puede lograrse en nuestra cultura mediante el afán de posesión, ya que la riqueza otorga a la vez poder y prestigio. El ansia irracional de posesión se encuentra tan difundida en nuestra cultura que solo comparándola con otras alcanzamos a advertir que no se trata de un instinto humano general, ya lo concibamos como instinto adquisitivo o como una sublimación de impulsos biológicamente fundados. Empero, inclusive en nuestra cultura, tan pronto disminuye o se elimina la angustia que lo determina, aquel deseo compulsivo de posesión desaparece. La tendencia de fortuna protege específicamente contra el temor al empobrecimiento, la miseria, la dependencia de los otros. Este miedo puede constituir un permanente acicate que impele a trabajar en forma incesante y a no perder ocasión alguna de ganar dinero. El carácter defensivo de tal impulso se traduce en la incapacidad de aprovechar para el goce personal el dinero conseguido. Además, el afán de poseer no precisa referirse directamente tan solo al dinero o a cosas materiales, dado que, asimismo, puede darse como actitud posesiva respecto a los otros y servir como salvaguardia contra el peligro de perder el afecto ajeno. No traeremos ejemplos particulares acerca del fenómeno del afán de posesión, ya que es bien conocido, en especial por su frecuencia en los matrimonios, donde la ley suministra la base legal para tales exigencias. Por otra parte, sus características son muy semejantes a las del afán de poderío, ya descrito. Conforme señalamos, estos tres impulsos no constituyen solamente a la defensa contra la angustia, son también recursos para descargar la hostilidad. Esta puede adoptar la forma de tendencias a dominar, a humillar o a despojar a los otros, según el impulso que prevalezca. La tendencia dominadora del afán neurótico de poderío no siempre aparece como abierta hostilidad contra los demás, sino que puede estar disfrazada bajo modalidades socialmente valiosas o humanitarias, como, por ejemplo, en las actitudes de dar consejos, de inclinarse a dirigir los asuntos ajenos, de tomar la iniciativa o la dirección. Pero si estas actitudes albergan hostilidad encubierta, el prójimo, hijos, cónyuges o empleados, la percibirá y reaccionará sometiéndose o rebelándose. Por lo común, el propio neurótico no se percata de la hostilidad enmascarada, y aun si se enfurece cuando no todo sale ajustado a sus deseos, continúa sosteniendo que es un alma profundamente dócil y apacible, solo preocupada porque las personas cometen el grave error de oponérsele. Pero lo que en verdad sucede es que la hostilidad del neurótico ha sido obligada a adoptar modalidades civilizadas, irrumpiendo solo cuando aquel no logra imponerse. Los motivos de sus arranques de ira pueden ser tales que otras personas no lo considerarían como antagonismos, sino como meras diferencias de opinión o negativas a seguir sus consejos. No obstante, aquel podrá sentirse muy airado ante semejantes futilezas. Cabría conceptuar la actitud dominadora como una válvula de seguridad a través de la cual se descarga cierta dosis de hostilidad en formas inocuas, pues como esa actitud ya es de por sí una expresión atenuada de la hostilidad, brinda un medio de coartar los impulsos realmente destructivos. La rabia desesperada por la oposición puede ser reprimida y, como hemos visto, la hostilidad reprimida es susceptible de tener por consecuencia renovada angustia, y esta, a su vez, de traducirse en depresión o fatiga. Dado que los motivos de tales reacciones son tan fútiles que escapan a la atención y como el neurótico no se da cuenta de sus propias reacciones, es bien factible que tales estados depresivos y ansiosos impresionen como espontáneos y carentes de estímulo exterior. Solo la observación muy atenta permite descubrir gradualmente el vínculo entre los sucesos desencadenantes y las reacciones consiguientes. Otra característica derivada del impulso a dominar es la incapacidad de establecer relaciones recíprocas. El neurótico necesita dirigir,
so pena de sentirse completamente perdido, sometido e inerme. Es tan autocrítico, es tan autocrático que cuando no sea dominio absoluto, significa para él sometimiento. Si reprime la rabia que ello le provoca, tal represión puede deprimirlo, abatirlo o fatigarlo. Sin embargo, es verosímil que su sentida indefensión sea en realidad simplemente un disimulado recurso destinado a asegurarse la dominación o a expresar su hostilidad por no ser capaz de dirigir. Así, apelando a un ejemplo, cierta mujer que recorre una ciudad extranjera con su marido lo guía por los barrios que previamente ha estudiado en el mapa, mas al llegar a lugares desconocidos en los cuales no atina a orientarse, deja al marido toda la conducción. Aunque hasta entonces se ha sentido alegre y activa, repentinamente queda agobiada por la fatiga y apenas puede dar un paso. Todos conocemos relaciones conyugales, fraternas o amistosas, en las que el neurótico actúa como un negrero, empleando su desvalidez como látigo para constreñir al otro a servirle y a tributarle continua atención y ayuda. Es característico de estas situaciones el hecho de que el neurótico jamás se beneficia con los sacrificios que se le prodigan, sino que responde con renovadas quejas y exigencias, o lo que es peor, con acusaciones de que se lo descuida o se abusa de él. La misma conducta es dable observar en el proceso del análisis. Los enfermos de este tipo pueden clamar desesperadamente en demanda de ayuda, y sin embargo no solo resisten cualquier sugestión, sino que inclusive expresan su resentimiento por no ser auxiliados. Si realmente sacan alguna ventaja al comprender alguna peculiaridad suya con ayuda del analista, inmediatamente vuelven a caer en su anterior disgusto y, cual si nada hubiese ocurrido, logran anular el progreso obtenido gracias a los arduos esfuerzos de aquel, forzándolo a recomenzar su labor, que de nuevo se verá condenada al fracaso. El paciente podrá obtener doble satisfacción de esta actitud. Al ostentar su indefensión, alcanza una especie de triunfo, dado que obliga al analista a esclavizarse a causa suya. Al mismo tiempo, dicha estrategia tiende a despertar sentimientos de indefensión en el propio analista, hallando así la posibilidad de dominar destructivamente, ya que sus conflictos le impiden hacerlo de modo constructivo. Inútil decir que la satisfacción obtenida en esta forma es totalmente inconsciente, como es la técnica que aplica el neurótico con tal objeto, solo que éste, necesitado de ayuda como se halla, no la consigue. De ahí que, además de sentirse por completo justificado al actuar como lo hace, cree asimismo tener derecho a enojarse con el analista, pero simultáneamente no puede dejar de notar que juega sucio, temiendo, pues, ser descubierto y castigado. Por consiguiente, a fin de protegerse, estima necesario reforzar su posición y lo hace meramente desquitándose por la recíproca. No es él quien en secreto lleva a efecto una agresión destructiva, sino el analista quien lo descuida, lo engaña o lo hace víctima de abusos. Sin embargo, solo puede adoptar y mantener esta actitud con plena convicción si realmente se siente víctima, de modo que una persona en esta condición no solo se resiste a reconocer que nadie la maltrata, sino que inclusive tiene gran interés en sostener esta creencia. Tal pertinacia en considerarse agredido suele dar la impresión de que en verdad quiere que no se lo trate bien, mas en el fondo lo desea tan poco como cualquiera de nosotros, solo que su creencia de ser maltratado ha adquirido una función sobradamente importante como para que sea posible abandonarla con facilidad. Puede haber en la actitud dominadora tanta hostilidad encubierta que llega a crear nueva angustia, y esta, a su vez, es susceptible de conducir a inhibiciones tales como la incapacidad de dar órdenes, de adoptar decisiones, de formular opiniones precisas, con el resultado de que el neurótico suele parecer excesivamente sumiso, llegando a confundir de esta suerte sus inhibiciones con una innata docilidad. En las personas en quienes predomina el afán de prestigio, la hostilidad
adopta por lo común la forma de una inclinación a humillar a los demás. Este deseo reviste suprema importancia en aquellas cuya autoestima ha sido lesionada por humillaciones y que en consecuencia ansían desquitarse. Por lo común han sufrido toda una serie de experiencias agraviantes en su infancia, ya a causa de la situación social en la que se criaron, como el pertenecer a un grupo minoritario o ser el pobre, aunque con parientes ricos, ya debido a su propia posición individual, el ser rechazado en favor de otros niños, maltratos, padres que los manejan como meros juguetes, castigos corporales, mimos alternados con actitudes hirientes y rebajantes. Muchas veces se olvidan tales experiencias en razón de su carácter penoso, mas al aclararse los problemas relativos a la humillación, reaparecen en la conciencia. Sin embargo, en los neuróticos adultos nunca es dable observar los resultados directos de tales circunstancias infantiles, sino solo los indirectos, reforzados a través del siguiente círculo vicioso: sentimiento de humillación, deseo de humillar a los demás, sensibilidad aumentada a las humillaciones por temor al desquite, por fin, deseo exaltado de humillar a los demás. Las tendencias a humillar están profundamente reprimidas, por lo general, en virtud de que el neurótico, sabiendo por experiencia propia cuánto dolor y rencor causa la humillación, intuitivamente teme estas reacciones en los demás. Empero, algunas podrán aparecer sin llegar a ser conscientes, como en las inadvertidas faltas de atención para con sus semejantes, dejándoles esperar o colocándolos impensadamente en situaciones embarazosas, haciéndoles sentirse inferiores, etc. Aun cuando el neurótico no tenga la menor conciencia de su deseo de rebajar a los otros, o de haberlo hecho realmente, sus relaciones se verán saturadas de ansiedad difusa, la cual se revela en su constante expectación de censuras o humillaciones. Más adelante, al estudiar el miedo al fracaso, volveremos a ocuparnos de tales temores. Las inhibiciones que resultan de esta sensibilidad a la humillación generalmente se presentan a modo de una necesidad de evitar todo cuanto podría parecer afrentoso para los demás. Estos neuróticos no son capaces, por ejemplo, de criticar, rehusar una oferta o despedir a un empleado, con lo que a menudo parecen ser deferentes y sobradamente amables. Por último, la tendencia a humillar puede esconderse tras la tendencia a admirar, puesto que infligir humillaciones y dedicar admiración son actitudes diametralmente opuestas. La última ofrece el mejor arbitrio para anular o encubrir las tendencias hacia la primera. También es por eso que muchas veces se encuentran los dos extremos en una misma persona. Ambas actitudes son susceptibles de distribuirse en varias formas, que dependen del sujeto. Así, pueden aparecer por separado, en distintos periodos de la vida, sucediendo uno de desprecio general por la gente a otro de adoración del héroe, o bien se admira a los hombres y desprecia a las mujeres, o viceversa, o se admira ciegamente a una o dos personas, detestando no menos ciegamente al resto del mundo. Solo en el proceso del análisis es factible observar que ambas posturas en realidad coexisten. Un paciente puede, a la vez, admirar y despreciar obcecadamente al analista, ya suprimiendo uno de estos sentimientos, ya vacilando entre ellos. En el afán de posesión, la hostilidad puede asumir la forma de una tendencia a despojar a los demás. El deseo de defraudar, aprovechar, explotar o frustrar a los otros no es en sí neurótico, pues puede llegar a constituir una norma cultural, justificarse por la situación actual o ser usualmente considerado como una cuestión de conveniencia. En el neurótico, empero, dichas tendencias se dan intensamente saturadas de emoción, aunque las ventajas positivas que de ellas obtenga sean muy pequeñas o de valor escaso. Se sentirá gozoso y triunfante siempre que logre aplicarlas con éxito. Por ejemplo, a fin de conseguir una ganga, poder derrochar tiempo y energía sin proporción alguna con lo economizado. Su satisfacción ante el éxito se origina en dos fuentes. Por una parte, el sentir que ha tenido mayor listeza que los demás, y por otra,
el sentimiento de haberles perjudicado. Esta tendencia a despojar al prójimo adopta múltiples aspectos. Un neurótico puede experimentar resentimiento contra el médico porque éste no lo atiende gratuitamente o con honorarios menores de los que puede abonar, o sentir rabia contra sus empleados a causa de que no están dispuestos a trabajar a deshora sin remuneración. En sus relaciones con los amigos y con los hijos, puede defender esta tendencia a la explotación, alegando que le deben gratitud. Así, con tales motivos, los padres pueden aniquilar realmente la vida de sus hijos, exigiéndoles sacrificios. Aunque esa tendencia no aparezca en formas tan destructivas, toda madre que obre según la creencia de que el niño solo existe para procurarle satisfacciones, está condenada a explotar emocionalmente a su hijo. Un neurótico de este tipo acaso también se incline a rehusarles todo a los demás, reteniendo el dinero que debería pagarles, informaciones que podría suministrar, los goces sexuales cuya esperanza ha despertado en el prójimo. Las tendencias al despojo a veces se traducen por repetidos sueños de robo o por impulsos conscientes, pero coartados de robar. E inclusive, el neurótico puede haberse dedicado por un tiempo a la cleptomanía. Las personas de este tipo general no suelen tener conciencia de que despojan a los otros premeditadamente, pero la angustia que tal impulso les acarrea puede producirles una inhibición cuando se espera algo de ellos. Así, por ejemplo, olvidan comprar un regalo prometido para un cumpleaños o se tornan impotentes cuando una mujer cede a sus requerimientos. Sin embargo, esta ansiedad no siempre conduce a una verdadera inhibición. También puede evidenciarse como temor amenazante de estar explotando o despojando a los demás, cosa que por cierto hacen, aunque conscientemente rechazarían indignados semejante intención. Un neurótico hasta puede llegar al punto de abrigar este temor frente a actitudes suyas que en realidad no están dominadas por tales impulsos, mientras no atina a reconocer que en otras efectivamente aprovecha o medra de los demás. Una actitud emocional de celosa envidia acompaña tales tendencias al despojo. En general, solemos sentir cierta envidia si los demás obtienen determinados beneficios que desearíamos para nosotros. Pero en la persona normal, lo importante es que anhela dichos beneficios para sí misma. En tanto, en el neurótico predomina la envidia que despiertan en él, aunque no los ambicione realmente. Las madres de esta índole con frecuencia envidian la alegría de sus hijos, diciéndoles: quienes cantan antes del desayuno, llorarán antes de la comida. El neurótico intentará disimular la dureza de su actitud celosa, buscando presentarla como envidia justificada. Las ventajas de los demás, ya se concreten en una muñeca, una novia, comodidades o empleos, le parecen tan magníficas y deseables que se siente justificado en su envidia. Pero tal legitimación solo es posible si inadvertidamente falsifica los hechos. Si subestima lo que él mismo tiene y se forja la ilusión de que las ventajas ajenas son las únicas en verdad deseables. Tal autoengaño puede arribar al punto de hacerle creer que se halla en la mayor miseria porque no le es dable compartir cierto bien que otra persona posee, olvidando del todo que en muchos otros sentidos quizá no le gustaría trocar papeles con ella. El precio de tal engaño es su incapacidad de gozar y apreciar sus posibilidades de felicidad, impedimento que, no obstante, lo preserva contra la muy temida envidia de los demás. No se priva deliberadamente de gozar lo que posee, como hacen muchos seres normales que tienen buenas razones para protegerse contra la envidia ajena, fingiendo ser menos afortunados de lo que son. Al contrario, el neurótico va mucho más lejos, privándose realmente de todo placer y devastándose con ello a sí mismo. Quiere tenerlo todo, pero debido a sus impulsos destructivos y a su angustia, queda a la postre con las manos vacías. Es evidente que la tendencia a despojar o a explotar, al igual que todas las tendencias hostiles ya citadas, no solo surge de relaciones personales deficientes.
de relaciones personales deficientes, sino que a su vez las perturba aún en mayor grado. No menos forzoso es que torne a la persona aprensiva e inclusive tímida ante los otros, particularmente si, conforme ocurre de ordinario, esa tendencia es más o menos inconsciente. Así, sus actitudes serán libres y naturales con aquellos de quienes nada guarda, pero se sentirá cohibido tan pronto exista alguna posibilidad de lograr el menor beneficio de alguien. Tal ventaja puede referirse a cosas materiales, un informe o una recomendación, o meramente concernir a algo mucho menos concreto, como la simple posibilidad de ulteriores favores. Circunstancia esta que rige tanto para las relaciones eróticas como en las de cualquier otra especie. Una neurótica de este tipo acaso sea franca y natural con hombres que no le importan, mas se hallará molesta y cohibida frente a un hombre a quien desea gustar, pues para ella obtener su cariño equivale a quitarle algo. Las personas de esta clase pueden gozar de excepcional capacidad para ganar dinero, encauzando así sus impulsos hacia conductos provechosos, pero con mayor frecuencia padecen inhibiciones frente a la ganancia, vacilando en exigir retribución o efectuando un trabajo exagerado con mínima recompensa, de suerte que impresionan ser harto más generosas de lo que son en realidad. Luego tienden a sentirse insatisfechas en sus menguados recursos, sin que a menudo conozcan la razón de su descontento. Si las inhibiciones del neurótico llegan a extenderse tanto que saturen toda su personalidad, la consecuencia será su incapacidad de sostenerse por sí solo, debiendo acudir al apoyo ajeno, lo cual le permitirá llevar una existencia parásita y satisfacer así sus tendencias a explotar. Tal actitud parasitaria no se traduce necesariamente en la filosofía de la humildad, de la humanidad debe mantenerme, pues suele adoptar la forma mucho más sutil de esperar que otros le hagan ciertos favores, tomen la iniciativa, le sugieran ideas. En suma, aguarda que los demás asuman la responsabilidad de su existencia. La consecuencia es una singular postura frente a la vida. El neurótico no se da clara cuenta de que se trata de su propia existencia y que le incumbe a él aprovecharla o malograrla, sino que vive como si cuanto le sucede no fuese de su injerencia, como si el bien y el mal procedieran siempre de afuera, sin que le sea posible hacer nada para modificarlos, como si le asistiera el derecho de esperar todo lo bueno de los demás e inculparles de todo lo malo. Dado que en tales circunstancias lo malo suele sobrepujar a lo bueno, aparece casi por fuerza una creciente amargura contra el mundo. Esta actitud parásita, asimismo, puede hallarse en la necesidad neurótica de afecto, en especial si toma la forma de una ansia de servicios materiales. Otra frecuente derivación de la tendencia neurótica a despojar y explotar al prójimo es su ansiedad ante la idea de ser engañado o explotado a su vez. Así, puede llegar a vivir en un perpetuo temor de que alguien se aproveche de él, de que le roben dinero o ideas, reaccionando ante toda persona que encuentre con miedo de que pueda querer algo suyo. Cuando realmente se le engaña, por ejemplo, si un taximetrista no toma la ruta breve o un camarero le cobra más de lo debido, descarga su rabia sin guardar la menor proporción con el motivo. Es evidente el valor psíquico de la proyección de las propias tendencias abusivas sobre los demás, pues resulta sumamente más agradable sentir una justa indignación contra otros que verse obligado a considerar un problema propio. Por otra parte, los histéricos a menudo utilizan las acusaciones como medio de intimidación o provocan en el prójimo sentimientos de culpa, llevándole así a dejarse aprovechar. Al analizar el carácter de la señora Dodsworth, Sinclair Lewis describió brillantemente esta clase de estrategia. Los fines y las funciones del afán neurótico de poderío, fama y posesión pueden esquematizarse groseramente así: protección, contra, indefensión, humillación, pobreza. Fines,
poderío, fama, posesión. Hostilidad expresada como tendencia a dominar, tendencia a humillar, tendencia a despojar a los demás. Es la gran obra de Adler haber comprobado y destacado la importancia de estos impulsos, el papel que desempeñan en las manifestaciones neuróticas y las formas bajo las cuales se encubren. Sin embargo, Adler acepta que constituyen tendencias últimas de la naturaleza humana y que no requieren ser esclarecidas a su vez. Explica su exacerbación en los neuróticos por los sentimientos de inferioridad y los defectos orgánicos. También Freud observó muchas de las resultantes de estos impulsos, pero no las considera homólogas. Atribuye el ansia de prestigio a tendencias narcisistas. En cuanto al afán de poderío y posesión, junto con la hostilidad que engendran, las conceptuó originalmente como derivaciones de la fase sádico-anal, pero luego reconoció que no es posible reducir tal hostilidad a una base sexual, interpretándola entonces como expresión de un instinto de muerte y permaneciendo fiel, así, a su orientación biologista. Ni Adler ni Freud reconocieron el papel de la angustia en la producción de estos impulsos, ni advirtieron la significación cultural de sus formas de manifestación.